Actividad 1.2. Análisis, comprobación y medidas en el circuito de corriente alterna. ¿No te funciona? Tenemos una placa con una bobina de 50,54 miliamperes, un condensador de 57,88 nanofaradios y una resistencia de 975 ohmios. Conectamos todos estos elementos en serie a un generador de funciones con una tensión de 3 voltios y una frecuencia de 1000 hercios. Le damos, comprobamos la frecuencia, esos 1000. Vemos que tiene 3 voltios en la entrada y comprobamos que en la resistencia tiene una tensión de 1,1 voltios. Comprobamos que la intensidad en la resistencia es de 1,1 miliamperios. Para este circuito lo tenemos conectado en paralelo con los mismos elementos de antes y vamos a hacer las comprobaciones necesarias. Comprobamos que tenemos 3 voltios en cualquier parte del circuito al estar en paralelo y tenemos los 1000 hercios de frecuencia. Ahora comprobamos que la intensidad en el condensador es de 1,3 miliamperios. En este circuito comprobamos que con una frecuencia de 50 hercios medimos la misma tensión en la entrada que en la salida del circuito. Con una frecuencia de 15 kHz comprobamos con una tensión de entrada de 3 voltios que en la salida no tenemos tensión. Por lo tanto, es un filtro pasabajas. Y con la frecuencia de resonancia, que es 3102, comprobamos que en la entrada un voltaje de 3 voltios, en la salida la bobina y el condensador no actuarían y solo actúa la resistencia. En este circuito comprobamos que con una frecuencia de 50 hercios, habiendo una tensión de 3 voltios en la entrada, en la salida no tenemos tensión. Comprobamos que con una frecuencia de 15 kHz, teniendo en la entrada 3 voltios de tensión, en la salida tenemos 3 voltios. Por lo tanto, es un filtro pasa altas. Con la frecuencia de resonancia de 3102 Hz, comprobamos que en la entrada tenemos 3 voltios y en la salida 2,86. Por lo tanto, solo actúa la resistencia. En este comprobamos que con una frecuencia de 50 Hz, 3 voltios en la entrada, en la salida no tenemos tensión, tenemos una tensión de 0. Con una frecuencia de 15 kHz, en la entrada tenemos 3 voltios de tensión y en la salida 0,29. Y con la frecuencia de resonancia de 3102 Hz, comprobamos que en la entrada tenemos 3 voltios y en la salida obtenemos 2,80. Por lo tanto, es un filtro pasabanda. En este circuito comprobamos que con la frecuencia de resonancia de 3102, a la entrada tenemos 3 voltios de tensión y en la salida tenemos 0 voltios, 0,0. Con una frecuencia ya de 50 Hz tenemos 3 voltios a la entrada
Y en la salida tenemos 3 voltios también. Y con una frecuencia de 15 kHz vemos que tenemos 3 voltios en la entrada y en la salida tenemos 3 voltios igual. Por lo tanto es un filtro para banda.